Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana profundizando acerca del estudio del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre, nos inclinamos ante ti con gratitud por habernos hablado a través de tu palabra. Y tu palabra es la verdad. Y el Espíritu Santo es el que inspiró a los escritores de la Biblia y les permitió que nos comunicara esa verdad salvadora. Acompáñanos hoy en el estudio de esta sección de la lección. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor Pony, ayer examinamos cómo el Espíritu Santo influyó sobre los escritores de la Biblia, revelándoles conceptos y realidades que no podían conocer por sí mismos, revelación, y luego inspirándolos, guiándolos para escribir con claridad y precisión en su propio estilo esas ideas, esos conceptos, esas iluminaciones que el Espíritu Santo les había dado. De modo que la revelación y la inspiración constituyen esa interacción de lo divino y lo humano. ¿Usted cree que hoy podamos profundizar un poquito más? Sí, es lo que vamos a hacer, porque estamos hablando de la verdad. Hay un pasaje muy lindo del Salmo 119, 160, que refiriéndose a Dios dice, la suma de tus palabras es la verdad. Cuando hablamos de verdad, yo pienso que nos metemos en un campo bien complejo. Filosóficamente, yo recuerdo, porque nos tocó estudiar filosofía, lo menos como materia, bien difícil, bien complejo, no fácil de definir. Y encima de eso tenemos el concepto teológico, el concepto bíblico. ¿Usted cree como reto, por favor, para la audiencia y para mí, hacernos una definición operativa acerca de verdad, algo sencillo? Vamos a probar. A mí me parece que una manera de definirlo sería decir que la verdad es la coherencia perfecta entre lo que se expresa y lo que es en realidad. La cosa tal como es. Pero para lograr esa correspondencia tenemos que salirnos de la dimensión humana, porque nosotros no tenemos un conocimiento perfecto de lo que es real y de cómo explicarlo, cómo decirlo. Por eso uno requiere una presencia de alguien que conoce todo con perfección. Y ese es el Espíritu Santo. También es Dios el Padre, es Dios el Hijo. Son ellos los que comunican la verdad de Dios a los seres humanos a través de su palabra. Hay personas que hablan de la verdad como algo que no existe o que es muy interpretativa y da ejemplos como los órganos de los sentidos distorsionan lo que uno ve, oye, siente, etc. ¿Usted podría darnos ejemplos que nos pueda afirmar en eso que usted acaba de decir? Me parece que el concepto de revelación que estudiamos ayuda a entender estas verdades de Dios. Son trascendentes, están más allá del conocimiento humano. Y es el Espíritu Santo el que las destapa, las descubre. Por ejemplo, si no fuera por la Biblia, no habría manera de saber cómo ocurrió la creación de la vida sobre este planeta en 6 días. No podríamos saber que el diluvio fue universal. No sabríamos acerca del nacimiento virginal de Jesús, de su resurrección, de su ascensión,
de la manera en que alcanzamos la salvación. Todas esas ideas, todos esos conceptos los inspiró el Espíritu Santo a los escritores. Es la única manera en que podemos conocer esas verdades. Muchas de las personas que nos están viendo son creyentes cristianos. Y yo estoy seguro que ellos estarían interesados en saber si Jesucristo ahondó en este concepto acerca de la verdad. Esto se relaciona con la pregunta que me hacía antes. En Jesús vamos más allá del campo filosófico, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que la verdad se personificó en Jesús. Lo que Jesús era la verdad absoluta. Lo que Él decía era la verdad. Es más, Él dijo en ese otro pasaje que se ha citado con tanta frecuencia, dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los va a libertar del engaño, de la confusión, de la mentira, de la esclavitud del pecado y nos permite tomar decisiones libres. Satanás es el que quiere controlarnos. Jesús nos da esa libertad y nos dice, tú eres libre, elige, escoge, ámame, obedéceme por amor. Es importante ese concepto, esa verdad, porque lo primero que uno aprende es que la verdad está en Dios. Correcto. Uno es un producto de Dios. Dios no es un producto de mí o de mi pensamiento. Hay otra, es cierto, la otra cosa que es interesante de palabras de Jesús fue cuando dijo en la oración, santifícalos en tu verdad, en la verdad, tu palabra es la verdad. De modo que el contacto con la palabra de Dios nos ayuda a obedecerlo, a crecer, a madurar. Esa palabra santificación es muy interesante, ¿no? Es la obra divina de limpieza de los pecados. Es la obra divina de la transformación de nuestra voluntad para que obedezcamos a Dios con alegría, libremente, con felicidad. De modo que del rechazo de Dios pasamos al amor de Dios. De la injusticia pasamos a la justicia. De la pecaminosidad al camino a la santidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no sé si es casualidad, si es providencial o es algo que nuevamente el Espíritu Santo interviene. Pero la Biblia comienza diciendo en el principio Dios. Qué importante, porque para muchas de las filosofías de la época, en el principio no era Dios, eran miles de dioses o eran otras cosas, pero qué bonito que la Biblia identifica eso de entrada, en el principio Dios. Incluso la palabra principio tiene un doble significado, porque ahí está el origen de todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo. El principio está en Dios. Hay un concepto que usted acaba de decir anteriormente y que no lo había expresado en forma temprana, y es santificación. ¿Podría desarrollar un poco? El concepto de santificación es un proceso que es el Espíritu Santo, el que lleva hablando a nuestra conciencia y guiándonos a sentirnos cómodos con los pedidos que Dios nos hace. Y esas verdades van más allá del tiempo. Son verdades para todas las culturas, para todos los tiempos, verdades eternas. O sea que lo que se aprendió en aquella época y lo que aprendieron aquellas personas tiene validez para nosotros. Hay verdades que duran para siempre. Es siempre bueno hacer bien al prójimo, como enseñó Jesús. Es siempre malo matar, robar, etc. Son verdades eternas. Aplicación práctica y oración. Solo Dios conoce la verdad absoluta y Él nos va revelando en la medida que podemos entenderla a través del Espíritu Santo. Por eso debemos orar al Señor.
pidiéndole lo siguiente: Padre amante, revélanos la verdad al estudiar tu palabra, moldea nuestro carácter para que aceptemos esa verdad y la vivamos con alegría y la compartamos con los demás. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén.